Buen día, qué bueno encontrarnos esta mañana nuevamente para estudiar la palabra de Dios. Realmente es un placer poder compartir con ustedes este tiempo. Continuaremos nuestro estudio ahora en la carta a los Efesios, el capítulo 6. Vamos a leer el versículo 15. Dice de esta manera: y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. La clave en este versículo va a ser una palabra bien cortita y es la paz. Es un versículo corto con mucho contenido, pero el énfasis está en la paz. Habla de que el Evangelio de la paz, cuando nosotros hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, dice la palabra de Dios en Romanos 5:1, que hemos sido justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y es que el pecado nos hacía enemigo de Dios. Y cuando uno está con un enemigo o tiene un enemigo, no hay paz, sino más bien hay conflictos, contiendas, peleas, disputas. Pero sin embargo, cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador, estamos en paz. El pecado es quitado, ya no hay nada que nos interrumpa a tener una relación íntima, personal con el Señor. Es muy importante entender esto. Cuando nosotros somos hijos de Dios, recién estamos en paz con Él. Antes no, antes éramos enemigos. Pero no solamente se va a referir a este aspecto de la salvación y la paz con Dios, sino también el tener paz nosotros. Acuérdense, hermanos, que estamos hablando de un contexto de lucha, de batalla, ¿sí? De guerra. Y es interesante que esta palabra pueda aparecer en este contexto. Pero también recuerden que la armadura que Dios nos ha provisto es para que nosotros podamos terminar firmes, parados de pie, luego de que terminemos esta lucha, luego que haya acabado el día malo, dice la palabra de Dios. Y para eso son importantes los zapatos, los calzados. En la actualidad, por ejemplo, los deportistas profesionales usan zapatillas adecuadas para cada uno de sus deportes. Hay distintos diseños, distintos modelos y materiales que usan para poder rendir mejor. Los soldados romanos en el tiempo de Pablo usaban unas sandalias que tenían unas características especiales y que le habían dado mucha ventaja sobre otros ejércitos. Le colocaron clavos para que tengan agarre, para que en cualquier tipo de terreno donde ellos estén no se puedan resbalar, puedan estar firmes. Y eso es lo que el Señor quiere, que estemos firmes nosotros. Ya estamos en paz con Dios. Puedo estar tranquilo, no tengo que estar peleando, no tengo que estar luchando, esforzándome para conseguir estar bien con Dios. Cristo me dio la paz. Pero no solamente el Señor se refiere a este sentido de la paz con Dios, sino también nosotros tener una paz personal respecto a todas las circunstancias y situaciones que nos rodean. Filipenses 4:7 es un versículo hermoso en este sentido. Dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Habla de una paz que no se puede entender, sobrepasa todo entendimiento. Y es la que nosotros como cristianos debemos anhelar tener y tenemos la posibilidad de tener en Cristo Jesús. Dice: guardará todos vuestros corazones, vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y es ahí donde nosotros tenemos que acudir a Cristo. Él es nuestra paz, Él es nuestra paz. Cada uno de nosotros ahora estamos viviendo estas circunstancias que nos tocan por la pandemia de distintas maneras. Quizás estamos empezando a tener ansiedad. Pero Isaías 26:3 nos dice: tú guardarás, hablando del Señor, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Si estamos teniendo tiempos de ansiedad, tiempos de inquietud, es porque no estamos confiando quizás en el Señor de manera correcta. Necesitamos descansar en el Señor. Necesitamos ir y confiar plenamente en Él. Querido hermano, hermana, querido amigo, le animo a que puedas confiar en Dios plenamente y puedas descansar en paz en Él. Pero para eso tenemos que tener una relación personal con el Señor. Es interesante que vemos en Marcos 4:37 al 39 el relato de los discípulos en la barca cuando el Señor les dijo que que pasen al otro lado. Pero dice la palabra de Dios que se levantó una tormenta en medio del mar y los discípulos se desesperaron y el agua estaba anegando a la barca. Pero dice el versículo 38, y él estaba en popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿No te estás preocupando que vamos a morir? Y el versículo 39 de Marcos 4 dice: levantándose reprendió al viento y le dijo: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza, quedó todo en paz. Los discípulos quedaron sorprendidos del poder de Dios.
Él tiene la capacidad de poder crear gran bonanza en cualquier circunstancia que tengamos nosotros. Hermano, hermana, tenemos que confiar en el Señor. Lo contrario a la paz es la ansiedad. Y muchas veces eso nos hace desfallecer. En Lucas 21:26 dice que los hombres desfallecen por el temor, por la ansiedad, por el miedo. Pero sin embargo el Señor nos pide que podamos confiar en Él. Mateo 6, del versículo 25 adelante, vamos a tener una hermosa enseñanza del Señor Jesucristo, hablando de que no nos afanemos. Dice el versículo 25, por tanto, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer? ¿Qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? El Señor nos está diciendo, no sean insensatos, no sean tontitos. Piensen, ¿Dios no va a cuidar de ustedes? Dios no va a cuidar. Eso es lo que el Señor nos está diciendo en ese pasaje, hermano. Eso le estaba diciendo a ellos, Dios va a cuidar. Ahora, ahí el versículo 26 de Mateo 6:26 dice, mirad las aves del cielo, empieza a comparar, miren, abran sus ojos, miren lo que pasa a su alrededor. No siembran ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis mucho más vosotros que ella? No tiene sentido, le dice el Señor Jesucristo, que Dios se preocupe más por las aves que por ustedes. El Señor entregó a Cristo, su Hijo único, a morir en la cruz por nosotros. No nos va a dar lo que necesitamos. No nos va a dar, no va a cubrir nuestras necesidades. Eso es lo que Cristo le estaba diciendo ahí a las personas que le estaban escuchando. Entonces, tenemos que pensar en ese sentido. También Él va a continuar diciendo, el versículo 27, dice, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Nuestros esfuerzos pueden ser inútiles, nos esforzamos en cosas que no podemos manejar. Hay circunstancias que no podemos manejar, pero Dios sí las puede manejar. Tenemos que empezar a confiar en el Señor, confiar en Él. Versículos 31 y 32 dice, no os afanéis diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas ellas. Hermanos, es tiempo de dificultad, es tiempo de necesidad, pero confiemos en el Señor y descansemos. Estemos firmes con los calzados del Evangelio de la paz que Dios nos da, la paz que podemos conseguir en el Señor. El Señor Jesucristo dijo en Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Apropiémonos de esa paz y descansemos en el Señor. Si estamos teniendo ansiedad, si estamos pasando momentos de incertidumbre que nos están quitando la paz en nuestro corazón, vamos delante del Señor y pongámonos de rodillas y oremos y pidámosle que aumente nuestra fe, nuestra confianza en Él, nuestra dependencia de Él. Animarles, queridos hermanos, amigos, a confiar en el Señor y a descansar en paz en Él. Él nos va a dar la victoria. En Él tenemos la victoria. Dios le bendiga.